Es un privilegio para mí poder estar con ustedes aquí nuevamente en este mes tan especial de celebración, el mes de la Biblia. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con ustedes una palabra maravillosa y es la palabra de Dios es luz. Amén. Hemos visto algunos temas que han llegado a nuestro corazón, esa palabra de Dios como espada, ¿cierto? Esa palabra de Dios como fuego. Y en esta noche vamos a ver esa característica especial de la palabra de Dios como luz. Amén. Y para eso quiero pues que vayamos a la palabra y nos basemos en un texto muy conocido por todos nosotros, casi que todos nos lo sabemos de memoria, y es el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Amén. Eh, Y voy a basarme en un versículo que es prácticamente nuestro versículo central y que todos conocemos, y es el versículo 105, que todos conocemos, pero voy a leer un poco antes. Dice la palabra del Señor: oh, cuánto amo tu ley, decía el salmista. Dice que los salmos tienen una característica de poesía. Entonces, cada vez que leemos los salmos, nosotros vemos una redacción especial, ¿cierto? En los salmos. Y el salmista se expresaba: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pasos para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce suena a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvío de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Vemos que en esta porción o en esta parte específica de este salmo maravilloso, encontramos ese deleite y ese gozo que el salmista expresaba de la palabra, de los mandamientos y de los estatutos que el Señor nos ha dejado y la manera como él disfrutaba meditar en él y vivir en él, en ellos, independientemente de las circunstancias que él estuviera viviendo en ese momento. Entonces, la palabra de Dios es luz. Nuestro objetivo en esta noche es poder identificar y entender cuál es la necesidad y la importancia que tiene para nosotros como hijos de Dios, como personas que conocemos del Evangelio, poner en práctica esa palabra de Dios. Y partimos de la base de que la palabra de Dios nos ha sido dada a nosotros o le ha sido dada al hombre con el propósito de mostrar el camino de salvación, de enviar ese lineamiento para que entendamos y sepamos cómo vivir, ¿cierto? Cómo tener una vida de bendición, cómo poder desarrollarnos durante este regalo que el Señor nos da, la vida aquí en la tierra, ¿cierto? La palabra del Señor nos fue entregada como un lineamiento, como una instrucción de vida para que nosotros pudiéramos entender, y es la comunicación del Señor hacia nosotros, para nosotros poder saber qué es lo que el Señor espera de nosotros, qué es lo que el Señor desea de nosotros y cómo es que el Señor espera que nosotros vivamos, cómo podemos disfrutar y conocer de su grandeza, de su poder, cómo conocerle a Él. Así que
Ese es el lineamiento o ese es el propósito del Señor o la idea central del Señor cuando nos imparte su palabra, ¿cierto? De hecho, desde el principio, el Señor entregó normas y entregó reglas y entregó las instrucciones a su pueblo de cómo Él estaba esperando que su pueblo, ellos, el pueblo de Israel, viviera o tuviera un estilo de vida que le agradara a Él. Él le mandó ordenanzas, le mandó direccionamiento y le dijo, esta es la manera como yo deseo que ustedes se comporten. Estas son las consecuencias de la obediencia y estas van a ser las consecuencias de la desobediencia. Así que el Señor nos dio desde el principio esas instrucciones. Y Él nos envió o le dio al pueblo de Israel o nos entregó a nosotros sus instrucciones o sus ordenanzas o su palabra, no solamente para que la conociéramos ni para que la memorizaran en ese momento, sino para que la vivieran. Era el estilo de vida que Él quería ver reflejado en sus hijos. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Nos dice puntualmente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Es decir, Él no daba solamente los estatutos y su palabra para que ellos la conocieran, sino que Él deseaba que su pueblo la ejecutara, es decir, la viviera, la hiciera una realidad en su vida, para que pudieran entrar pudieran poseer ese regalo que Él había preparado, que era la tierra prometida. El pueblo de Dios iba en camino hacia a la tierra prometida, pero el Señor necesitaba dar instrucciones, el Señor necesitaba dar lineamientos que tenían un objetivo claro y era que ellos pudieran llegar a la meta, ¿cierto? Que ellos pudieran encontrar ese regalo maravilloso que era la tierra prometida y vivir en plenitud como el pueblo de Dios. Josué 1.8 también nos dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. ¿Para que qué? Para que guardes, pero también para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el Señor le da al pueblo de Israel y nos da a nosotros su palabra, la ley, para meditarla, para guardarla en el corazón, pero también para aplicarla, para vivirla. Y dice que conforme a todo lo que en él está escrito, y como consecuencia de vivir ese lineamiento conforme a lo que él instruye puntualmente, entonces la consecuencia es sencillamente que todo nos saldrá bien y que tendremos una vida de bendición. Amén. El Salmo 119, 105 nos habla de la palabra del Señor como una lámpara, como luz, ¿cierto? Para nosotros, como ese lineamiento, como esa claridad que nosotros necesitamos para poder transitar en ese camino que el Señor nos ha trazado. Proverbios 6:23 también nos da una instrucción y dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El Señor nos enseña que su palabra, que su mandamiento, que su instrucción es lámpara, es luz y camino esas reprensiones o esas jalones de oreja que a veces el Señor a través de su palabra nos da, que generan en nosotros instrucción, que generan en nosotros que moldeemos, ¿cierto? Nuestro carácter, nuestra forma de ser. Entonces, ese propósito de la palabra, de la palabra de Dios en nosotros, o tiene como objeto, o ese propósito es iluminar y guiar nuestro camino para asegurar que nosotros lleguemos felizmente a nuestro destino. Nuestra vida es el camino que el Señor nos ha trazado. El Señor ha delineado ya un camino por el cual nosotros debemos andar. Pero como todos los caminos necesitan luz. Hay momentos de oscuridad, hay momentos donde nosotros necesitamos una lámpara que esté iluminando nuestro caminar.
Y esa es la palabra de Dios. El objetivo es iluminarnos, es guiarnos por ese camino. Nosotros estamos en medio de un mundo de tinieblas, ¿cierto? Estamos en medio de un mundo donde dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Las tinieblas nos rodean. Satanás está acechando nuestra vida. Dice la Biblia que nosotros no peleamos y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra eh, 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 me perdí. No es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que nuestra lucha es contra este mundo de tinieblas, ¿cierto? Este mundo de oscuridad. Es un mundo que en muchos momentos, o es un camino que en muchos momentos vienen dificultades, vienen momentos difíciles, vienen momentos de adversidad, ¿cierto? Mateo 7:14 también nos habla acerca de que el camino no es fácil, de que el camino es estrecho, de que el camino es difícil. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El camino no es fácil, el camino es angosto. Y si nosotros transitamos o circulamos por un camino oscuro, necesitamos una luz, y precisamente esa es la función de la palabra: iluminar nuestro camino, dar luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver las vicisitudes y los problemas y las dificultades que hay en medio del camino. En los caminos normalmente, no todos los caminos son perfectos. Los caminos normalmente tienen curvas, los caminos a veces tienen senderos, ¿cierto? Hay huecos en el camino, hay ranuras en el camino, hay desvíos en el camino, hay peligro alrededor de los caminos, porque no todos los caminos son seguros. Por eso el Señor trazó su palabra para iluminar y para darnos esos lineamientos que nos permiten a nosotros caminar seguros de su mano. ¿Podemos caminar en un camino lleno de oscuridad? Sí, lo podemos hacer, pero el riesgo de caer en medio de un camino lleno de oscuridad es mucho más alto que si caminamos nosotros con nuestra lámpara encendida. El Señor nos dio su palabra para iluminar, para que nosotros podamos establecer y saber hacia dónde vamos. Pero eso no lo podemos conocer si olvidamos la instrucción que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces, esa es la figura que está proponiendo el salmista a través de este versículo, donde nos está permitiendo interpretar a la lámpara como ese foco para iluminar, como ese dispositivo necesario para alumbrar en medio de la oscuridad. Y la lumbrera es semejante a esos puntos colocados en los caminos. No sé si ustedes pueden traer a su mente en este momento esas vías donde tal vez no se ve mucha luz, pero cuando usted transita, son unos focos que son luminosos y van permitiéndole ver al conductor o a la persona que lleva el vehículo cómo, por dónde va la carretera, ¿cierto? Porque normalmente en las vías nacionales no hay alumbrado público. Los conductores normalmente se van guiando por esa luminosidad que se da en esos dispositivos que se colocan en las vías, ¿cierto? En las autopistas, con el objeto de ¿qué? De orientar, con el objeto de prevenir a los viajeros y que puedan seguir el camino que ellos desean encontrar. Inclusive también las señales indican, y ellos traen focos luminosos que indican eh, algún peligro, si la vía es peligrosa, si hay mucha curva, si de pronto es un camino rocoso, ¿cierto? Entonces, esa es la función de la palabra en medio de nuestro transitar por la vida, la vida que el Señor nos ha regalado, esa vida que el Señor nos ha trazado. Pero el objetivo de la lámpara es tenerla encendida o mantenerla encendida o vivir esa luz de la palabra durante el transcurso de nuestra vida. El Señor nos regaló sus preceptos, sus mandamientos y sus lineamientos para que nosotros los vivamos en esta vida. Porque finalmente cuando nosotros lleguemos al cielo, tal vez allí ya
el destino del Señor para nosotros sea otro. Ya sus preceptos los hemos conocido, los hemos vivido. Esta instrucción que tenemos nosotros es para vivirla ya. No podemos dejar pasar más tiempo, no podemos permitir que nuestro viaje siga hacia ese destino final sin utilizar la palabra y sigamos cayendo en el tropiezo, en el peligro, en el desvío y terminemos alargando nuestra llegada a ese feliz encuentro que el Señor tiene con nosotros. Muchas personas viven una vida de angustia y de dificultad y de tropiezo y de muchas dificultades precisamente porque no han iluminado su caminar con la palabra del Señor, con estas instrucciones, porque nos hemos olvidado de estudiar su palabra, ¿cierto? Porque no estamos atentos a encontrar en ella ese esos lineamientos que el Señor nos ha dado precisamente para evitar esos tropiezos, esos peligros, esos desvíos, esas caídas que el Señor no quiere que nosotros vivamos. Por eso nos ha querido entregar su luz a través de su palabra. Pero muchos de nosotros queremos seguir avanzando en oscuridad, sin encender la lámpara, sino caminar bajo nuestro propio riesgo. Y cuando nosotros caminamos bajo nuestro propio riesgo, normalmente caemos, normalmente nos lastimamos, normalmente nos desviamos o tomamos el camino que no es y llegamos al lugar donde no nos corresponde estar. La lámpara tiene la importancia mientras estamos en nuestro viaje. Una vez lleguemos al destino, debemos guardarla más. El libro de Apocalipsis, nos habla claramente acerca de que allí, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ya no necesitaremos luz. De hecho, dice Apocalipsis 21:23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Allí no necesitaremos luz, el Señor suple toda esa luz que se requiere. La lámpara, que es su palabra, la necesitamos para el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra. Aquí es donde necesitamos activar esta lámpara. Aquí es donde necesitamos mantener esta luz encendida. Pero esta luz no se puede encender cuando ya nos hayamos caído, porque cuando ya nos hayamos caído, pues ya de pronto sí vamos a levantarnos, pero tal vez ya nos hemos lastimado, pero tal vez ya hay un malestar en nuestra vida, ¿cierto? Ya hay una herida en nuestra integridad. Lo que el Señor quiere evitar cuando nos entrega su palabra es precisamente que nosotros suframos dolor, que nosotros tengamos de pronto dificultades, tristeza, angustia, desesperación, porque nos hemos desviado de ese camino que Él nos ha trazado. El diablo utiliza diferentes métodos, diferentes circunstancias y estrategias para, para evitar que nosotros utilicemos eh, esta lámpara. Él coloca en nosotros ya sea apatía, diferentes actividades diarias que nos generan agotamiento físico, duda inclusive, cansancio. Entonces, esas estrategias de Satanás lo que generan es debilidad en nuestras vidas, ¿cierto? Porque al mantener nosotros nuestras Biblias cerradas, al mantener su lámpara apagada en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces Satanás sabe que nuestro camino está oscuro y que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos caminando en medio de un camino lleno de oscuridad. Mateo 7:24. El Señor Jesús hablaba y daba un ejemplo a través de esta enseñanza de los 2 cimientos y decía, dice el Señor, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos y golpearon contra aquella casa, pero aquella casa no salió porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, pero no las hace, es que el Señor es enfático en que no solamente es escuchar, sino en que es necesario que hacer, seguir el lineamiento, seguir la instrucción.
seguir ese parámetro que el Señor nos da de vida. Entonces Él dice, el que las oye, pero también las hace, pero el que las oye y no las hace, entonces es semejante o le compara con el hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. La lluvia desciende, vienen los ríos, soplan los vientos, viene el aire impetuoso sobre aquella casa y ella cae y es grande su ruina. Pero el Señor nos motiva a que nosotros establezcamos en nuestro corazón la prudencia al escuchar su palabra y todos los días, todos los días, todos los días ejecutarlas para que nuestra casa, nuestra vida, nuestro caminar se construya sobre la roca. Vienen los vientos, viene la adversidad, viene la situación difícil, pero ahí nos mantendremos firmes porque estamos fundamentados en la roca, porque no solamente estamos oyendo, no estamos solamente meditando, no solamente estamos guardando, sino que estamos haciendo, estamos viviendo la palabra del Señor, estamos llenando nuestra vida, nuestro caminar de esa luz que necesitamos para que tengamos una vida de bendición en Él. El Señor nos da la instrucción, pero no necesitamos solamente, no debemos solamente escucharla, necesitamos vivirla, necesitamos ejecutarla y necesitamos encender nuestra lámpara, la palabra del Señor. Muchos hombres de Dios han apagado sus lámparas. Así, a grosso modo, podemos de pronto ver Moisés en algún momento, a pesar de que estaba en esa continua cercanía con el Señor, en un momento de pronto de dificultad, ¿cierto? De las quejas del pueblo porque se encontraban en el desierto, porque tenían sed, el Señor le da una instrucción, ¿cierto? Le dice qué hacer en ese momento y le dice que debe ir y hacer una cierta actividad para que brotara agua de la peña, pero Moisés se ciega, ¿cierto? Deja que esa luz del Señor se apague, que no entre su palabra a su vida y no ejecuta la palabra del Señor como lo hace, deja apagar la luz y el Señor le castiga, ¿cierto? El Señor respondió porque finalmente al golpear la peña brotó agua y se resolvió la necesidad, pero sufrió una consecuencia, no pudo entrar a la tierra prometida. Sansón, un hombre que fue eh, seleccionado escogido, ¿cierto? Para bendición de su pueblo, lleno de fuerza, lleno del Espíritu Santo, pero dejó que apagar su lámpara. Y en un momento de debilidad, no, al apagar su lámpara, no logró ver lo que Satanás le había preparado y cayó, ¿cierto? Su lámpara se apagó y sufrió dificultad. David le faltó también luz, le faltó encender su lámpara, dejó apagar esa lámpara al tomar la decisión de pecar contra el Señor, al tomar la decisión de tomar una mujer ajena, ¿cierto? Siendo un siervo del Señor. Salomón, en Primera de Reyes 11:4 dice la palabra, y aconteció que cuando Salomón era viejo, a pesar de que hemos escuchado que Salomón fue un hombre sabio, ¿cierto? Pero dice la palabra, aconteció que cuando Salomón era viejo, sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como lo fue el corazón de David su padre. Es decir, dejó apagar su lámpara, se dejó contaminar por sus esposas que inclinaron su corazón tras dioses ajenos y dice la palabra que su corazón no fue perfecto para con Jehová, como si fue el corazón de David. Así que, y así muchísimos más ejemplos bíblicos encontramos a través de la palabra, donde muchas personas en momentos determinados de su vida dejaron apagar su lámpara, se olvidaron de los preceptos, se olvidaron de la palabra. ¿Y qué pasó? Y su camino se oscureció y su vida tuvo dificultades o incluso alcanzaron la muerte, ¿cierto? Entonces es importante
y que entendamos todos, y yo lo quiero decir también para mí en mi corazón, que la exhortación que nos hace el Señor a través de su palabra en esta noche es clara, y es que la palabra es para vivirla, la palabra es para hacerla una realidad en nuestra vida. No significa que ahora no debamos memorizar o que no debamos, digamos que tener una estima por la palabra de leerla o de tenerla como una palabra sagrada. Claro que sí, no podemos tampoco dejarla de vivir como nuestro o de considerarla como nuestro libro devocional, sino que más allá de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, de amarla y de memorizarla, es vivirla, es practicarla, es realmente experimentarla, porque eh, lo que el Señor desea para nosotros es ayudarnos a vivir o a transitar un camino donde tengamos menos dificultades, donde se nos haga más fácil, ¿cierto? Ese transitar y poder llegar a ese destino maravilloso que es ese encuentro con el Señor Jesús. Muchas personas en su diario caminar, por malas decisiones, por dejar apagar su lámpara, por olvidarse de la palabra, ¿cierto? Desviaron su destino y tal vez no alcanzaron o no llegaron al lugar que el Señor les había predestinado, que era ¿qué? El reino de los cielos, una eternidad con Él. La palabra debemos vivirla, eso va a traer como consecuencia bendiciones para nuestra vida, pero para que podamos vivir una vida en la tierra de bendición, amén, porque la vida eterna finalmente nosotros la tenemos asegurada con el Señor Jesucristo a través del regalo de la salvación, pero en la medida que nosotros practiquemos su palabra, que nosotros alumbremos nuestro caminar con esa lámpara que el Señor nos ha regalado, pues vamos a hacernos más fácil la vida. La palabra del Señor nos da instrucciones para todo, nos dice nos habla acerca de absolutamente todas las materias que nosotros deseemos saber y conocer. No es solamente a nivel de espiritualidad, es en nuestro comportamiento, es en nuestra forma de ser, es en nuestra forma de actuar, es en nuestra forma de vivir, es en nuestra forma de ver la vida. Es el instructivo de Dios para nosotros, es el manual de vida que el Señor creó para sus hijos. No es para tenerla guardada y para dejarla de lado y estudiarla solamente o declararla o vivirla cuando tenemos momentos de angustia y de necesidad. Es para que todos los días nosotros podamos vivirla, podamos gozarla, podamos experimentarla, podamos tener un corazón donde la recibamos y donde la apreciemos y podamos obedecerla, podamos vivir conforme a lo que está en ella escrito. Amén. Todos tenemos luchas en medio de nuestra vida y en medio de nuestro caminar, las tentaciones, las dificultades, las pruebas en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, ¿cierto? Con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestra vida secular. Pero la Biblia, la palabra del Señor nos ofrece el descanso que nosotros necesitamos. Él nos da a través de ella la luz que necesitamos para tomar decisiones, la luz que necesitamos para encontrar una solución, para encontrar la respuesta a una inquietud, a una pregunta. Muchos de nosotros de pronto por el tiempo que llevamos en la palabra y hemos memorizado tanto que ya ni leemos, ¿cierto? Porque a veces pensamos, y muchos ministros del Señor incluso, porque ya inclusive la han leído 2 y 3 y hasta 4 veces y ya la sabemos, pero el enemigo puede aprovechar estas circunstancias para confundirnos. Leer su palabra va a alumbrar, va a iluminar nuestro entendimiento y Él nos va a ayudar para que nuestra vida en la tierra sea mucho más fácil, para que tengamos una vida realmente agradable delante del Señor, que tengamos una vida de paz, que tengamos una vida eh, de bendición en nuestra casa, para que podamos realmente ser luz también para otros, porque él nos da las instrucciones, Él nos dice cómo vivir, cómo pelear las batallas, ¿cierto? Cómo enfrentarnos a la vida a través de su palabra. Entonces, vivamos la palabra del Señor como esa luz, vivamos la palabra del Señor como esa lámpara. Lámpara sea a nuestros pies, en nuestro caminar su palabra y lumbrera a nuestro camino.
Yo le invito a que cierre por un momento sus ojos y le pida al Señor con todo su corazón que le permita entender ese propósito de su palabra como luz en nuestra vida, la palabra de Dios como luz. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y porque tú nos recuerdas cada momento, cada minuto, cada segundo tus propósitos para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has regalado tu palabra, Señor, para reconfortarnos, para alentarnos, para vivificarnos, pero también nos has entregado un arma maravillosa, una herramienta poderosa para nuestro caminar en nuestra vida diaria, Señor. Una vida que tú nos has regalado, una vida que tú conquistaste a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que nos permitas entender esos preceptos, estos lineamientos, Señor, como la luz que necesitamos a diario, Señor. Que no seamos luces intermitentes, Señor, que ella no sea una luz intermitente que solamente se prende en ciertos momentos de nuestra vida, sino que todo el tiempo haya una lámpara encendida, una lámpara viva en nuestro caminar, que sea tu palabra la que ilumine nuestro caminar, Señor, que sea tu palabra la que nos dé la instrucción diaria en cada decisión, Señor, en cada situación, en cada momento vivido, Señor. Ilumínanos, ayúdanos a entender, ayúdanos a escudriñarla, Señor. Ayúdanos a amarla, Señor, pero sobre todo ayúdanos a vivirla, a obedecerla, Señor, a no solamente meditar en ella, sino que tengamos, Señor, la decisión en nuestra vida de obedecerla conforme tú lo dices allí, Señor, para que nuestro camino sea prosperado y para que tengamos una vida de abundancia. Que realmente, Señor, valoremos, oh Dios, y encendamos la luz tuya, tu palabra en medio de nuestro caminar, Señor. Con esto tenemos la certeza de que cada dificultad, de que cada situación, de que cada tentación, Señor, será sobrellevada, Señor, será pasada, oh Dios, y será eh, soportada, oh Dios, porque tú nos das la instrucción y nosotros podemos entenderla, Señor. Danos amor por tu palabra, Señor. Despierta en nosotros un deseo enorme, oh Dios. Hambre y sed de tu palabra en nosotros, Señor. Quita de nosotros la apatía, quita de nosotros, Señor, todo lo que interrumpe estos momentos de estudio y de comunión de tu palabra, Señor. Que cada día, así como hay en nuestro corazón la necesidad, oh Dios, de alimentarnos en nuestra vida física, de suplir nuestras necesidades físicas, también tengamos, Señor, el deseo, el anhelo y la necesidad de alimentarnos, Señor, de tu palabra, de instruirnos en ella, Señor, de caminar, oh Dios, en ella y de obedecerla, sabiendo que es tu palabra la que ilumina nuestro camino, Señor, la que guía nuestro caminar, oh Dios, para poder llegar a nuestro feliz término, y es una vida eterna, una vida eterna contigo, Señor, una vida de bendición por la eternidad contigo, en esas bodas del Cordero, Señor, y en esa fiesta eterna en tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos enseñes, oh Dios, y despiertes en nosotros ese deseo de amar y vivir tu palabra cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis queridos hermanos, me alegra mucho poder pues compartir esta palabra con ustedes. De verdad que tengamos un corazón dispuesto cada día y anheloso de que el Señor haga su obra y que podamos vivir en esos preceptos que el Señor nos regala porque realmente lo necesitamos. En la calidad que estemos, si somos personas nuevas en el Evangelio o si somos personas con mucho tiempo en el Evangelio, con mayor razón necesitamos aferrarnos más a la palabra porque Satanás quiere acabar y quiere llegar a destruir.
y quiere traer mentira y quiere traer engaño. Estamos viviendo momentos complicados, momentos difíciles donde vemos que grandes siervos del Señor usados a través de Él han sido engañados por Satanás porque hemos dejado tal vez apagar esa lámpara. No dejemos que la lámpara de la palabra del Señor se apague en nuestra vida, sino que avivemos esa luz de la palabra del Señor en nuestro caminar para poder llegar con feliz término a esa meta que el Señor nos ha trazado y es la vida eterna. Les amo con todo mi corazón, espero verlos pronto. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga.